Bienvenidos a la asignatura de Bioestadística y Metodología de la Investigación. Es posible que te estés preguntando qué pinta esta asignatura en medio de la carrera. Tan solo en tu mente lo es. Debes desaprender lo que has aprendido. Pero vas a ver que es una asignatura muy importante. No solo vamos a estar hablando de números, operaciones matemáticas, variables, que también, sino que vamos a hablar de historias. Historias que cambian vidas. Y si no te lo crees, vamos a empezar viendo cómo la metodología de la investigación y la bioestadística cambiaron radicalmente muchas de las cosas que tú estás estudiando ahora. Porque así es como hacemos avanzar nuestra profesión, la enfermería. This is the way. This is the way. This is the way. Mayo de 1922. Henry Thomas, ingeniero mecánico, y su esposa Winifred Clara, enfermera psiquiátrica, ven nacer a su primera hija, Doreen, que crece con su familia en Dartford, Inglaterra. A los 11 años, Doreen contrae una enfermedad que le cambia la vida para siempre. En aquella época, lo escandaloso que era la escarlatina, con ese sarpullido rojo brillante, las fiebres tan altas y el dolor, hacían que los niños que la sufrían, si era posible, fueran aislados para evitar contagios. Y el caso de Doreen no fue para menos. El paso por el hospital marcó la vida de Doreen hasta tal punto que con tan solo 11 años tenía claro a qué quería dedicarse cuando fuera mayor: ser enfermera. Doreen se recuperó y continuó sus estudios, pero a los 14 años tuvo que dejar la escuela. Tenía que ayudar a su padre en la empresa que había montado de ingeniería de refrigeración, y allí estuvo durante 6 años. Por fin, en 1942, a la edad de 20 años, Doreen decide cumplir su sueño. Empieza sus estudios de enfermería en el Hospital St. Charles de Londres. Tras acabar sus estudios, fue enviada al Hospital de Emergencias de Horton, donde, según dice la propia Doreen, la arrojaron al fondo, haciendo que todo fuera una pesadilla. Doreen nunca quiso dar más explicaciones de esta época, pero desde luego tuvo que ser un tiempo muy difícil para ella, ya que tan solo 8 meses después presentó su renuncia y regresó a Londres. Volvió al Hospital St. Charles, donde había estudiado. La derivaron a una sala para ancianos ubicada en el sótano del hospital. Esta sala era conocida como la sala de castigo, y aunque nunca se ha aclarado si el castigo era para los ancianos o para las enfermeras, lo cierto es que Doreen allí descubrió su vocación, su felicidad, su lugar en la vida. En esa sala de castigo, Doreen descubrió el amor por el cuidado a los ancianos. Años después, Doreen fue derivada a salas de tuberculosis, donde por desgracia contrajo la misma enfermedad que tenían aquellos a los que cuidaba. Esto supuso que necesitara un año entero de tratamiento en el Queen's Mary's Hospital de Sidcup. Como curiosidad, allí inició una larga amistad con Monica Dickens, escritora y bisnieta de Charles Dickens, el escritor de Cuento de Navidad, Oliver Twist, Grandes Esperanzas y muchas otras obras más. Pero bueno, volvamos a la historia de Doreen. En 1952, Doreen tuvo que dejar de trabajar para ayudar a su hermana a cuidar de su madre, enferma de artritis reumatoide y con la que tuvo que aplicar todo lo que había aprendido durante todos estos años. Consiguió convencer a los cirujanos para que intervinieran a su madre de las rodillas y así pudiera tener una vida más activa. Cuando volvió a trabajar, además de publicar su primer libro, Looking After All People at Home, consiguió, junto a su colega Rhoda McLaren y de la mano del profesor Arthur Norman Exon Smith, una subvención para desarrollar un estudio de 2 años sobre la atención a los pacientes ancianos. Y aquí empieza a cambiar la historia de la enfermería. Las conclusiones del estudio se publicaron en 1962 con el título Investigación de los problemas de enfermería geriátrica en el hospital. En este estudio se trató de manera aguda el problema de los cuidados en las úlceras por presión. Para que nos hagamos una idea, en ese momento lo que estaba pasando
lo podemos entender si leemos las palabras de Kate Jarvis, profesora de enfermería del hospital de la ciudad de Sheffield, la cual dijo que el estudio sobre las úlceras por decúbito había sido fundamental, revirtiendo las prácticas de años de enfermeras como ella. Textualmente dijo: mirando hacia atrás, lo que hicimos fue horrible. Me enseñaron a hacer ciertas cosas para las úlceras por presión, que posteriormente y con este estudio se demostró que eran perjudiciales para los pacientes. Cuando intentábamos prevenir las úlceras por presión, les poníamos todo tipo de cosas en la piel, incluso alcohol mentolado y jabón, y masajeábamos las áreas con estos potingues. Todo eso ha demostrado ser perjudicial para los pacientes. Esta publicación, junto al reconocimiento internacional de la escala para la valoración de úlceras por presión, en las que se tenía en cuenta la condición física del paciente, su estado mental, su nivel de actividad, movilidad e incontinencia, y que todos conocemos como la escala de Norton, revolucionaron los cuidados de enfermería para siempre, tanto de pacientes encamados como de pacientes ancianos. Dorin fue la primera en evidenciar, con investigación, que las úlceras podían evitarse con la movilización periódica de los pacientes y que intervenían factores como la correcta higiene, la hidratación, cambios posturales cada 2-3 horas, una alimentación adecuada y la eliminación de puntos de presión. Esto hoy puede parecernos lo más normal del mundo, pero en aquella época, como ya hemos escuchado por parte de la profesora, desgraciadamente los pacientes no tenían estos cuidados. Fue la metodología de la investigación, los datos, las variables, el análisis estadístico y las evidencias los que ayudaron a Norton a cambiar el mundo. Por eso esta asignatura va a ser tu asignatura favorita.